Seguir conversando. Amalio, Tania, y voy a pedir refuerzos. Voy a pedir a otras dos personas que me acompañen desde el escenario, mientras nos van poniendo aquí agua, micrófonos y resto. Por un lado, Ziortza Etxabe y por otro, Daniel Alberdi. Zergaitik gaur arratsaldean tailerretan egongo direlako biak ala biak, eta gaur hemen eseri nahi genituen, esan bezala ni laguntzera datoz. Galderak egitera datoz, eta zuek ere gogoratu galderak egin ditzakezuela, eta jasotzen ere ari garela entzuten, egon gara, gaur goiz osoan zehar zer esan duzuen, eta orain hizlariei helarazteko unea da. Hemos estado, claro, escuchando qué decíais y ahora es el momento de trasladarlo. Vamos a ir colocándonos, si os parece bien. De las ideas que habéis venido compartiendo, cada uno de los ponentes por su lado, es interesante ver que había muchos puntos de cruce en los que casi os habéis ido tropezando y eso tiene muy buena pinta porque indica que vais en una misma dirección o que al menos estáis dando vueltas en torno a los mismos contenidos. Y uno de los que además algunas de las personas en la audiencia a través de Twitter lo ha destacado es que casi todos y todas habéis dicho que son procesos que generan resultados o no, pero que generan ganancia en cualquier caso. Y esto a veces, decían por Twitter, que es complicado a veces que se entienda en la administración, porque orientarse a resultados y esperar los resultados es una cosa y dejar el camino de la experimentación es otra. Mucho más cuando estos procesos requieren tiempo y a veces el tiempo se mide en unidades de A4 y creo que ya nos entendemos. ¿Sí? Nos preguntan cómo se gestionan esta paradoja o esta dificultad. Tania, do you want to start with this? Yeah, so I think there are so many aspects that we could bring up here as the previous speakers brought up too. But I think one thing that we have learned in our studies is that if you think about the paradox of participation and then the participants' expectations, so we found that if you think about, for instance, the 4-year period or what was brought up earlier by the other speakers, that policymaking processes are really long, that they easily take longer than 4 years. Mm-hmm. You know, lawmaking process can take 8 years because it's complex. And also implementing any changes in urban planning also takes years. You don't build roads overnight. So, but what we've learned that citizens are often smarter than typically they are assumed to be, meaning that they understand, they don't have the expectation that their participation, their ideas on any online platform would turn into a law overnight. They don't expect that their idea is taken into account as is. So they do understand the complexity of policymaking and also the need for compromises too. So I think that's something that we often forget when we think about these paradoxes. ¿Queréis añadir sobre esto? Melio, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cómo creéis que se debe gestionar esa paradoja? La paradoja entre el tiempo político y el tiempo que lleva el proceso participativo. Pues yo creo que la única manera que tenemos, desde mi experiencia, es seguir una estrategia de doble velocidad, por decirlo de algún modo. Por un lado, hay que generar algún resultado a corto plazo, hay que hacerlo porque si no hay corto plazo no va a haber largo, porque la clase política necesita, con perdón lo voy a simplificar demasiado, pero necesita titulares de periódicos, y entonces hay que ser inteligentes en el sentido de que todos los grupos de interés, incluido la clase política, se sienta considerada desde su expectativa. Entonces, yo pienso que cualquier proyecto que queramos hacer participativo y que lleven, como yo dije antes, ese cocido lento, que no coincide con la presión del tiempo político, no del burocrático, porque el burocrático es tan lento o más lento que el participativo.
tienes que seguir una estrategia muy inteligente de doble velocidad, en el sentido de que el proceso que va lento vaya dando pequeñas victorias de las que el político, o la clase política, con perdón, pueda hablar y se pueda sentir satisfecho. Entonces, siempre cuando me preguntan esto, el otro día lo hablamos con Raúl, esta historia esto lo contaba muy bien Eugenio Molini, de la diferencia entre efectos y resultados. Hay unos resultados que son medibles y que se pueden contar, pero hay unos efectos que son más tácitos, que se van construyendo y que son más lentos. Entonces, el hacker como Raúl, promete resultados, pero en el fondo lo que está generando efectos. Esos efectos son más lentos, lo vas midiendo tú de la manera que puedas, pero como no generes resultados que se adapten al tiempo político, no hay un mañana. Entonces, hay que jugar un poco con esa doble... Y yo creo que los políticos... Hombre, la clase política también se renova, y la clase política, yo creo que el espíritu participativo tiene que terminar contagiando de manera genuina a la clase política. No creo que sean siempre iguales. O sea, ya hay gente en la clase política que empieza a entender, ahí tienes a Raúl, que sabe que esto tiene una cadencia y defiende esa cadencia dentro del gobierno en el que participa. Entonces, para que te dejen seguir jugando también. Sí. Hombre, claro, yo he puesto el acento, evidentemente, en los proyectos más potentes a nivel de innovación ciudadana, ¿no? Pero no cuento que la Ciudadela defendemos y la sostenemos porque han salido 500 empresas de ahí, porque nos hacemos un informe de retorno social de la inversión que multiplica por 3 cada euro público invertido, porque es uno de los proyectos como más rentables del ayuntamiento, y porque los años de la crisis permite titulares también de estamos incubando empresas, estamos generando empleo, etcétera, ¿no? O sea, nosotros jugamos a esa doble velocidad que decía Amalio, de victorias rápidas, muy performativas, en el sentido de que la propia iniciativa, la verbalización de la iniciativa hace que suceda, ¿no? Pero también evidentemente con miradas a largo plazo. Esto de los grupos residentes, pues por ejemplo, evidentemente no tiene ningún tipo de umbral de rentabilidad, ¿no? Porque es una lógica muy experimental, pero lo combinamos con otros proyectos. Por eso he estado también asesorando muchos proyectos de implantación de un laboratorio de innovación ciudadana en algunos lugares de Latinoamérica, y a ellos les gusta el modelo de Zaragoza Activa frente al del MindLab o el de Media Lab, por poner un ejemplo, porque a los políticos y a los ciudadanos les ofrece resultados tangibles, ¿no? Y cosas como entendibles, que te permite estar haciendo innovación social, porque estás también pues haciendo cosas como más apegadas a la realidad, al menos diaria de lo humanamente comprensible, ¿no? Perdón, pero hay un tema. Ojo, estamos hablando del tiempo político, que el tiempo político es acelerado, precipitado, depende en qué momento sea, porque cuando empieza el ciclo político es súper lento. El problema viene cuando empiezan a acercarse las elecciones, que ahí es donde se precipita todo de una manera increíble. Pero no estamos hablando de otro tiempo, que es importante también, que es el tiempo de la ciudadanía. La ciudadanía también quiere pequeñas victorias, ¿eh? O sea, la ciudadanía también quiere ver cosas, porque el que tiene cultura participativa entiende que esto tiene un cocido lento, pero la gran mayoría no tiene esa cultura. Entonces quiere ver cosas, porque entonces ya dentro de 2 meses no regresa a las actividades. La gente quiere ver que hay algún impacto, ¿no? Las expectativas también dependen mucho, entiendo, de cada uno de esos perfiles que has citado también en tu ponencia. Cada uno de estos perfiles puede tener unas expectativas de resultado o efecto también diferente. Daniel Siorza, si quieres empezar. Audaunea. Ha habido un montón de conceptos, elementos, palabras clave, ideas que a todos nos sonaban y seguramente luego no resultan tan sencillos de aterrizar en el día a día, ¿no? Pero creo que se han contextualizado muy bien. Me quedo con una frase que decías, que estoy de acuerdo, pero que luego me parece tan difícil, hacías de nada de plan estratégico o poco y más laboratorio, ¿no? Eso en el día a día, que no comparto del todo porque creo que la estrategia, la visión es importante. ¿Cómo se hace híbrido? O sea, ¿cómo conseguimos que de alguna manera esa parte estratégica permita la introducción aunque sea pequeños laboratorios? Y vinculado al laboratorio, la clave de innovación, que ha traído un montón toda la mañana, el lugar de la innovación. Todos sabemos lo que es la innovación. ¿Cómo entrenamos? O sea, ¿cómo hacemos que una administración con todas las barreras que supuestamente tiene,
comience a generar cultura de innovación y más allá de juegos, no juegos, espacios, en el mismo proceso pueda introducir esas coordenadas. Mira, la primera parte de la pregunta, te voy a confesar que también hay un elemento de hacer de la necesidad virtud, ¿no? O sea, de nuestra propia debilidad como proyecto, que en este caso pues teníamos pocos recursos, teníamos un edificio precioso, dinero poco pero suficiente para hacer cosas, pero lo que teníamos es muy pocos recursos humanos, ¿no? Con pocos recursos humanos planificar es como un ejercicio circense. Y en ese sentido, pues la guerra de guerrillas se convierte pues, en un modus operandi viable, ¿no? En una sucesión de big bangs performativos, de lógica de laboratorio, de victorias rápidas que van construyendo con cierta componente de serendipia, o sea, de casualidad, un proyecto y un relato. Quizá no planificamos porque no teníamos capacidad para planificar. Y luego pues decíamos, nuestro plan es hacer las cosas, ¿no? O sea, nuestro plan estratégico es hacer las cosas, que es una frase creo que del fundador de Airbus o de Boeing o alguno de estos. Y de la segunda parte de la pregunta de cómo aterrizar, cómo se puede innovar, cuál es el común denominador y tal, pero yo creo que hay como muchos caminos y escuelas, en fin, doctores tiene la Iglesia, pero a mí tratándose de la administración pública, a mí hay un verbo que me parece que es casi sinónimo exacto de innovar, que es abrir. O sea, hoy por hoy, en el momento que abres en la administración, una universidad, un ayuntamiento, una diputación foral o lo que sea, abrir significa innovar. O sea, es que entonces abrir es dejar que pase la luz, que vengan las ideas, la mixtura, hibridarte, o sea, mezclarte con lo que hay afuera, aprender a asumir una actitud de humildad, de simetría, dejar ese paternalismo top-down de la administración, ¿no? Y empezar a co-crear y a codiseñar y tal, y a generar comunidades, no solo, no, ahora voy a crear una comunidad, ¿no? Y llega el funcionario y dice, venga, vosotros sois la comunidad y yo soy el funcionario. No, la comunidad es una cosa como compartida entre todos, también implican la traducción. Los espacios. Como va 2 segundos más tarde, me he quedado ahí desconcertado, ¿no? Bueno, ahí lo dejo. So I'd like to add here that, so with this openness comes transparency and accountability. So when we invite people to participate, when we have these more transparent processes, it also highlights the importance of the government taking responsibility for these processes, whether it's for getting results and deriving effects, or only results, or directly to effects. But so that responsibility should be implemented so that all the participants who take part in this, whether it's crowdsourced policymaking or participatory budgeting or come to your labs, so that they are informed about what's going on with these processes, so that we don't ask people to submit their ideas and participate and spend their time. For instance, in the which I thought was a great example of participatory activity, the strawberry plant measuring the air quality. I think that's fantastic. And I hope they ate the strawberries too that these plants made. So if there's no reporting about the results, like what really happened, like we all grew these strawberries for 6 months, but if we don't see what actually is the outcome of the process, I mean, that lets people down, right? Like that's a situation when the government, the organizers, are not taking the responsibility of the process, which of course was not the case in your project. And the same thing with crowdsourced policymaking. If we get thousands of people to send in their ideas and read these pretty wonky political law documents or comprehensive city plan documents, they spend their time voluntarily on that. So we should respect that and then also inform them, send them updates when the policy is going forward or when the city council is meeting and about to decide about it and so on. Sí. Bueno, como bien decía Raúl, no tenemos capacidad de planificar, ¿no? Y la planificación tiene que ser compartida. Vale, la planificación estratégica está claro que implica ese análisis de decisiones complejas, ¿no? Que tienen que tener en cuenta diferentes factores.
Y mi pregunta es, ¿la planificación debe estar en manos de quiénes? ¿De políticos, técnicos, expertos, usuarios? ¿Quiénes tenemos que estar? ¿Quiénes tienen que estar? Porque muchas veces, pues bueno, decimos sí, tenemos que estar todos, pero luego, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Y cómo ponemos en juego, ¿no?, de manera equilibrada estos diferentes saberes que tenemos las personas, ¿no?, esas competencias, esos intereses? Va un poco para los tres, ¿no?, pero bueno, iba un poco a colación de lo que estábamos. Amalio, si quieres. Telonero. A ver, yo creo, bueno, se suele hablar de planificación y yo entiendo que a Raúl la palabra no le guste y es una palabra que no es sexy, ¿no? Y que cada vez pierde interés. Sin embargo, estoy un poco en la línea de que tú planteabas que sí tenemos que hablar de estrategia, porque de hecho todo lo que tú estás contando es estrategia, pues, aunque digas que tu plan es hacer, ya estás hablando en lenguaje hacker, o sea, estás intentando engañar a todos, porque en el fondo tú tienes en tu cabeza una estrategia, que la has discutido con tus compañeros, la has trabajado. O sea, la estrategia es fundamental. De hecho, creo que es más necesaria todavía cuando hay pocas personas, porque hay un costo de oportunidad para hacer las cosas y, por tanto, tienes pocas personas, tienes que decir que no a cosas y que sí a otras, con lo cual, a menos personas, más estrategia se necesita. Entonces, hay una diferencia importante entre la estrategia y la planificación. Y entonces, en lo que se refiere a la estrategia, ¿quiénes participan? ¿Quiénes tienen que participar? Yo creo que esto es muy contingente, depende de cada entorno, nuestra realidad es compleja, no se pueden dar recetas que sirvan para todo el mundo, pero lo que sí está claro, lo que sí yo me atrevo a afirmar, es que esto de la botella llena o la botella medio vacía, que me da mucha gracia cuando hablamos de botella llena y botella vacía, como si fuera una actitud de optimismo o de pesimismo, realmente, como decía un buen compañero mío, más que si la botella está llena o vacía, lo que importa es si se está llenando o se está vaciando. No importa tanto cómo está ahora, sino hay que ver la película, si está ¿no? Más que puede estar vacía, pero si se está llenando, pues bueno, ¿no? Y puede estar llena si se está vaciando. Entonces, digo esto porque creo que de lo que se trata es de que la botella ahora mismo se está llenando en la dirección de la premisa que defiende de que tiene que participar más gente en esto. Esa es la tendencia. Eso sí estamos dispuestos a afirmarlo. Es decir, que está claro que la sociedad está pidiendo que siempre que se haga estrategia, tiene que hacerse ahora con más gente de lo que se hacía hace un año y hace un año con más gente de lo que se hace hace 4. O sea que hace falta una estrategia participativa. Ahora, ¿eso qué significa que todo el diseño se va a hacer de abajo para arriba? No, yo creo en los mecanismos híbridos. Yo creo que el futuro, el presente, la solución es híbrida, en el sentido que va a haber diseño de arriba para abajo y va a haber diseño de abajo para arriba. La propia Wikipedia, que parece que es el non plus ultra de la participación de abajo para arriba, pues la arquitectura estratégica de la Wikipedia se ha construido de arriba para abajo. O sea, que se ha construido un molde inicial, que ha sido un molde muy afortunado, han dado casi por casualidad, y a partir de ese molde, así un prototipo iterativo, se ha ido mejorando con la participación. Pero ha habido un liderazgo fuerte, un liderazgo sensible, que esto es muy importante, ha sido sensible, que no ha habido, que este es otro tema, que si vamos a dar participación, tiene que ser genuino, te lo tienes que creer, porque si no te lo crees se nota. Hay una diferencia enorme entre un liderazgo que busca la participación como un mal necesario a un liderazgo que gestiona la participación como una oportunidad. Es que el cambio de actitud, además se le ve el plumero, o sea, se le ve cuando la actitud es de verdad creértelo o cuando lo estás haciendo porque no te queda más remedio, ¿no? Entonces, te lo tienes que creer y entonces tiene que haber un sub y baja, como dirían en mi tierra, ¿no? Un sub y baja. Se diseña primero un borrador, de abajo para arriba se revisa y así. Y entonces yo sí creo que esto es una cosa que están intentando hacer muy bien en Aragón. Ahora te digo Oregón, en Aragón, y es que la participación está ahora. Hay un eco. Está bien.
No, pero está perfecto, está perfecto. Además viene bien un poquito de... Entonces, a nivel participativo hay como una especie de anillos. Hay un primero en anillo, que serían los grupos de interés, que son asociaciones, gente que están dentro de lo que yo decía arriba, gente que son, por decirlo de algún modo, profesionales de la participación. Por eso gente que se dedican, si por ejemplo está discutiendo una ley sobre violencia de género, pues son asociaciones que tratan este tema. Es el primer anillo, ¿no? Empieza a haber anillos más lejanos, más lejanos, más lejanos. Y entonces lo que estamos es abriendo esos anillos. Hasta ahora hemos dado participación a los grupos de interés, que venían porque son casi profesionales de la participación. Pero claro, los interfaz para trabajar con esa gente podían ser complejos, porque estos son entusiastas. Entonces, las barreras a la entrada para ellos podían ser altas, porque ellos tenían disposición de saltarlas. Pero a medida que te alejas y vas hacia anillos más alejados, las barreras a la participación tienen que bajar, porque la gente no está dispuesta a saltar una barrera muy alta. Pero tenemos que ir hacia afuera, implicando cada vez a más personas. Sí, Raúl. A mí, cuando intentamos definir cuál es el punto de equilibrio de quién participa y para qué participa, me conecta muy bien con una de las tesis de Daniel Innerarity, su penúltimo ensayo, o incluso hace 3, no el de la Unión Europea, ni el último de Perplejos, sino el de la política de la indignación, creo que es, que deconstruye la palabra democracia y explica muy bien el momento en el que estamos, ¿no? Democracia es demos, el pueblo, y cracia, el poder, ¿no? Y el demos es quién produce democracia, qué pueblo, son los inputs que dan empaque y dimensión a una democracia, y que eso estaría conectada con una de las derivas que existe ahora, que es el populismo, cuando hay una democracia solo orientada al demos, a incrementar la participación, pero olvida lo que produce esa democracia, que son bienes, servicios, derechos, en fin, bienestar, ¿no?, a los ciudadanos, y que es la cracia, el cómo se ejerce el poder. Eso es populismo. El problema es que veníamos también, y de ahí esa crisis de representación que cristaliza en el 15M, de una democracia cada vez más tirada a la cracia, ¿no?, de muy a los outputs, a esos bienes y servicios, pero abandonando o marginando de alguna manera quiénes eran los que producían esa democracia. Y yo creo que lo interesante es trazar una bisectriz, ¿no? Si esto fuera un cuadrante, y ahí está el demos, y está la cracia, los inputs y los outputs, el quién y el para qué, ¿no? Pues hay una bisectriz en medio, que yo le llamo, por llamar de alguna manera, democracia avanzada, y que es donde se producen proyectos mágicos con la legitimidad suficiente del demos, pero al mismo tiempo también eficaces y eficientes para la vida cotidiana y real de los problemas de los ciudadanos. Porque los que nos creemos la participación para hacer mejores proyectos, no participar por participar, sino para que se produzca verdadera inteligencia colectiva que sea más sabia que la visión de los expertos, a pesar de que en algunas ocasiones, y ahí coincido con Amalio, pues no hay que marginar la opinión de los expertos, que es muy útil para algunas circunstancias, ¿no? Vamos a irnos un poco a la calle, si os parece. Es decir, vamos a intentar traer la calle aquí, porque sería demasiado complicado que nos moviésemos ahora y porque ya hemos hecho el ejercicio. Gracias a los compañeros y compañeras de Euskadi Irratia, la radio pública vasca en euskera, salimos ayer a la calle a preguntar a la gente, bueno, ¿y cómo valoras la administración? Conscientemente hicimos una pregunta trampa, sabiendo que es como abrir la tapa de todos los demonios. Bien, vamos a escuchar cuáles son estos demonios, porque también hicimos una segunda pregunta diciendo, bueno, ¿realmente todo es como estas personas han dicho o se pueden ver otras cosas? Vamos con la primera parte, creo que está preparada. Vamos a escuchar. You will be translated. Espezifikoago batzutara aportazioan, normala zaitasun izan eta hor, bueno, berda egoera ere irratiago zeniteke, edo estroseagoekin, eta berda momentua podetzea eta zaren erraza. Baina ez da hori nusetasko betutu. Horregatik dago, eta generalako positiboa, mutuko presetik, izateko tratadora oso ona izaten da, ez
Bueno, hasta ahí ese primer corte. No has llegado a escucharlo, pero básicamente decía que lo estamos haciendo todo estupendamente bien. No. Lo intuía, ¿eh? Sí, ¿no? Por el tono, ¿verdad? Hablaban finlandés, ¿no? That was for you. La primera aproximación es, claro, siempre hay cosas que se pueden mejorar. En general, el resultado es bueno, aunque lógicamente hay algunas cosas en cuanto a incluso en la última intervención sobre el idioma, etcétera. Y cuando hemos escuchado estas preguntas, no sé, lo primero que nos ha llamado, o estas respuestas, perdón, lo primero que nos ha llamado la atención ha sido cuántas veces se repite que el servicio de una administración depende de sus personas. Y no sé cómo se convive esto. Cuando estamos hablando, sobre todo, aunque mañana vamos a trabajar este tema, quería traeros también esta reflexión, porque quienes gestionan los procesos de inteligencia colectiva, normalmente, son las personas que están dentro de la propia administración. Y la ciudadanía está poniendo el foco, a veces también el dedo que señala, cierto, pero está poniendo el foco sobre la calidad de esas personas. Os quería pedir una reflexión sobre esto, sobre cómo veis a las personas en la administración. Tú decías que hay que cambiarla por lealtad, que hay que cambiarla porque la queremos tanto que queremos que sea cada vez mejor. Me gustaría conocer vuestra opinión sobre las capacidades, por vuestra experiencia, por lo que intuís, en algunos casos, lógicamente, por lo que sabéis a ciencia cierta. Dejadme que os lance solo una idea, e intento ser breve para que intervengan mis compañeros. Nosotros dentro del laboratorio de Laboratorio Ciudadano teníamos un compañero, filósofo de Zaragoza Activa, que se acabó inventando una palabra para definir el verdadero secreto de los proyectos, ¿no? Estaba el hardware, las partes duras, el edificio, este auditorio es hardware, ¿no?, que caracterizaron las políticas públicas de los años 90 y primeros 2000. Luego ya empezamos a darnos cuenta que lo importante era el software, que era lo que sucedía dentro, las actividades, los proyectos, los servicios, etcétera. Pero nosotros nos dimos cuenta que ni siquiera eso podía retratar fielmente lo que importaba realmente en un proyecto, que eran un conjunto de intangibles, de afectos, de cuidados, de emociones, y nos tuvimos que inventar, en este caso mi compañero José Ramón, una palabra que a partir de ahí hizo cierta fortuna, creo que Richie además nos cogió el guante, que le llamamos transware, ¿no?, que no es ni software ni hardware, y que es ese conjunto de cosas intangibles que hace que un proyecto funcione y no, y que al final se resume en las personas. O sea, el transware es las personas y las relaciones que tejen entre ellos, ¿no? Eso es, o sea, es como clave, o sea, no... A ver, cada vez que decimos que la calidad del servicio que uno va a recibir va a depender de las personas, parece que estamos diciendo una perogrullada, porque realmente es así, somos humanos, con lo cual, otra cosa que todo el servicio nos lo dieran unas máquinas, y las máquinas están estandarizadas y todas son iguales, con lo cual el servicio va a ser perfectamente igual, ¿no? Pero yo cada vez que escucho eso, y lo digo porque aprovecho que estoy aquí, y yo he hecho proyectos, yo he trabajado mucho con Osakidecha, he tenido el honor de trabajar con Osakidecha, me lo he pasado genial, la calidad humana es impresionante. Estoy loco porque me vuelvan a contratar, porque... No, de verdad, porque es que me lo paso... es que me encanta trabajar, además me gusta mucho el sector de la salud y el de educación, son mis dos sectores favoritos. Y entonces, ¿por qué cuento lo de Osakidecha? No porque me contraten, sino porque... que también, pero... No, tiene que ver con lo siguiente. Cada vez que decimos que depende de las personas, ya he dicho que es indiscutible eso, porque somos humanos. Pero por otro lado, me preocupa cuando se dice, porque permítanme que use el lenguaje estadístico para explicar esto. Voy a usar las estadísticas. Cuando hablamos de que el servicio depende de las personas, el lado normal, natural sería, hablaríamos de varianza. Estadísticamente hablando, la varianza te establece la variabilidad que puede haber en un servicio, y eso va a depender del factor humano. Es inevitable, ¿no? Una persona que es cariñosa, que es humana, te va a mejorar. Una persona que es seca o que viene de enfadarse con su marido o con su mujer el día anterior, o una pelea por la mañana, pues va a tener otra. Entonces, ahí hay una varianza que es inevitable a menos que pongas una máquina, ¿vale? Pero después, aparte de la varianza, hay un dato que es el promedio. Entonces, esa varianza se mueve alrededor de un promedio, ¿vale? Entonces, tú puedes medir la varianza y decir, la varianza es real porque las personas son diferentes, es discrecional, pero después el promedio va subiendo, va bajando según el sistema. El sistema se refleja en el promedio.
Y también la varianza, también, el sistema también se refleja en la varianza. No sé si lo estoy complicando mucho, o me estoy liando mucho. Entonces, lo que me preocupa en esa lectura, cuando decimos que todo depende de las personas, es cuando lo justificamos todo así. Porque si todo depende de las personas, quiere decir que no hay un sistema. Entonces, yo me acuerdo en Osakidetza, los debates que teníamos, porque los pacientes decían mucho de que dependía del médico que te tocara, de la enfermera o el enfermero que te tocara, dependía mucho de eso. Y nosotros decíamos, evidentemente va a haber una varianza en la calidad de la experiencia, pero el sistema tiene que asegurar que esa varianza sea cada vez menor y que la media se eleve. Bueno, no lo decía, es una lectura que acabo de hacer ahora. No lo decía así, no lo decía así. Estoy tratando de transmitir conocimiento nuevo para que vean que vale la pena que me vuelvan a contratar, porque tengo conocimiento nuevo. Que quien aplaude desde Osakidetza, vamos bien, Amalio, vamos bien, vamos bien. Entonces, no sé si, el sistema tiene que hacer algo para que no haya tanta varianza y que el promedio se eleve. Y eso es una solución del sistema. Si queremos que va a depender de las personas, estamos mal, porque entonces nuestra capacidad de incidencia en las metodologías es muy baja. Yes, so I think people are the key, both if you think about participatory processes, so both, of course, at the participating end, so people who participate, for instance, online, and then at the delivering end, which is the civil servants and authorities. And what I've learned in these crowdsourced policymaking processes and participatory budgeting processes that we have done both here in Europe and in the United States is that the civil servants are really the key to either a successful process or not so successful process. If the civil servants are really interested and excited about the participation and trying new things, the process can work so much better than in a case where if the public servants are not interested or they would like to actually sabotage the whole process for whatever reasons. So of course, that will complicate the whole situation for the participants, the crowd, the citizens, and also at the administrational end. It's going to be really hard for instance, for ministers to run processes with civil servants who are reluctant to actually do their job. So what this means is that we need, in terms of public service and public servants and their training, their education, I know that many schools where civil servants are trained, so they are incorporating new items to their curriculum so that students are being taught about participatory practices and new technologies and different type of activities that were taught, let's say 10 years ago or 15 years ago. So this means that over time we will get public servants who have new skills, who have this mindset already that, okay, participatory budgeting or crowdsourcing, those are some of these new methods that we can use in certain cases when it makes sense, and this is what this means, and this is what it requires from me as a public servant. So I think that's a great scenario for the future. Of course, for the time being, we will have a lot of variance, as Amalio pointed out, this very important concept, that there will be variance in the attitudes of public servants, and of course, other type of authorities too, who face the situation that, oh, now we should involve 10,000 more people in this policymaking process that I'm used to doing on my own with my best friend. So of course that leads maybe to a shock like, oh, what will I do with this transparency and these demands for cooperation? And that's of course, the public servants and authorities are human beings just like everybody else, and we can't expect that there will be a change overnight, but over time I think these attitudes will change towards better. Está participando, en este caso estáis participando tanto desde la audiencia desde aquí como a través de las redes sociales, y tenemos varias preguntas que, si os parece, empiezo ya directamente a trasladar. Y tenemos una, la primera de ellas es para Tania. In developed societies, in terms of gender equality, such as finance, why is there such a difference between the number of women and men participating in the crowdsourcing processes? In your opinion? Yeah, so that's a good question. So the question is that why do women participate, why there's less women participating in crowdsourced policymaking? Well, that's why is it often that men are more active voters in our societies? Why are there
more male politicians and so on. So the participatory democratic processes, democratic innovations, so they often replicate the existing inequalities in power distribution in society, unfortunately. However, there are many positive aspects to this anyway, because for instance, in these cases, for instance, in the crowdsourced off-road traffic law case, it was expected that there would be less women who participate because there are less women who ride snowmobiles, there are less women who even own snowmobiles. But at the same time, of course, there are women who care about environment and are involved in environmental efforts. So you could have expected 50-50 participation, but it wasn't. It was, I think it was 75 men and rest 25 women. However, what was great about this was that the women who participated, they turned out to be more active on the online platform. So that meant that they produced more ideas and more comments than men in average. Wow. So this means, and there again, so this was anonymous. So the participants on the online platform, they didn't know who is a woman, who is a man, and their names were not exposed unless they wanted to, so people had nicknames and whatnot. But we got the information through surveys that we distributed to the participants. So this means that it's really good to have anonymous participation in the sense that these type of power structures, even though they replicate to a certain degree in these online participatory practices, there is also counter force because now women or other minorities can be more active in the actual volume of participation on the platform. ¿Vuestra experiencia? Aunque el caso directamente mencionado en esta pregunta se refería a esta consulta que en Finlandia, ¿mujeres y hombres participamos de forma diferente? ¿Es como en este caso que estábamos analizando, participamos cuantitativamente menos? Cualquiera. Pero hablaré de nombre de los hombres porque si no caigo en mansplaining y no quiero... la pregunta cuál es, ¿qué impresión tenemos? Experiencia que hay una participación diferenciada también por géneros. Mujeres y hombres participamos diferente, más, menos. Yo creo que depende mucho del tema también, ¿eh? Yo creo que depende mucho del tema. Hay temas que atraen más, pero depende del tema, también depende del diseño, de verdad, porque si el diseño, por ejemplo, se hace de una manera que interfiere con los horarios de las mujeres, que a veces son diferentes a los de los hombres, la convocatoria se hace de una manera que pues, a lo mejor no tiene un lenguaje adecuado, pero es un tema que de verdad no tengo una opinión que pueda, igual Raúl, que ha gestionado directamente tantos... Nosotros, por ejemplo, en el caso de la colaboradora hay un sesgo ciertamente incluso femenino, no una cosa significativa, pero sí que diría que participan más las mujeres, un grupo muy de cuidados, es una comunidad muy de autoayuda y yo creo que ahí bueno, pues funciona un pelín mejor ahora mismo por los valores que se le presuponen o que tienen más las mujeres, lo digo sin ningún tipo de prejuicio, pero sí que me gustaría hacer una reflexión. El otro día me juntaba con una asociación de vecinos, los de toda la vida las asociaciones de vecinos, y me cuentan que hacen asambleas y tal hasta las 11 de la noche, ¿no? Y en este caso eran personas mayores, pero me conecta también con esa idea de la hipermilitancia que nace en el contexto, que se explota en el contexto del 15M y que tiene, yo creo que hay un sesgo importante de género importante porque como el tema de los cuidados hoy por hoy se lo comen infinitamente más las mujeres, esas asambleas a las 11 de la noche son todavía más difíciles para una mujer que para un hombre. Por razones obvias, más allá de que también vengan de un machismo estructural y tal, pero bueno, las circunstancias están ahí, pero también incluso un tema de juventud, ¿no? ¿Cuánto había en qué medida es sostenible movimientos hipermilitantes como lo del 15M, de asamblea 3 días a la semana hasta las 11 de la noche, tal? Está muy identificado con personas con tiempo libre, ¿no? Y que no se corresponde con la realidad del ciudadano medio. Claro, de ahí también viene algunas de esas derivas que ha tenido ese movimiento, ¿no? Luego van creciendo, tienen hijos
tiene otras responsabilidades, otras prioridades y ya no hay tiempo para asambleas el miércoles a las 11 de la noche, ¿no? Y bueno, ahí lo voy a dejar, que si no... Tienen padres, sus hijos. Ahí, Tania no se va a poder Eso reír es. ahora porque- Estaba pensando que salvo Tania, creo que hemos entendido todos. I'll explain it to you. Ya le explicaremos. It's fun. Hace falta, simplemente la idea es positivo, no por ahondar en la broma, hace falta una participación ciudadana muy diseñada desde la experiencia de usuario. Le tiene que coger a la gente en su vida cotidiana, ¿no? La participación ciudadana no puede ser una cosa que aparece ahí y que solo es accesible a la gente muy motivada, que decía Mario antes, a los muy optimistas o a los hipermilitantes, sino que tienen que coger a la gente en su vida cotidiana. Yo escribí hace tiempo un artículo en El País que digo, mientras estás haciendo la declaración de la renta te debería saltar un pop-up y dices, de todas estas organizaciones, ¿a cuánto te interesa que mandemos el dinero este que mandas del 07 del IRPF? Va, y votas, ¿no? Y ya está, te ha pillado porque en tu vida ordinaria, ¿no? Por ejemplo. Yo me quiero aprovechar, hemos desviado un poquito la pregunta, pero al final estamos hablando de sesgos, se habló de un sesgo de género en su momento, que fue la pregunta. Eso nos conecta con el tema que a mí me apasiona, porque no tuve mucho tiempo para contarlo, que fue lo último que conté en mi ponencia, que es lo que está ahora de moda, que le llaman sortición, que es una palabra muy rara, sortición, que es el uso de mecanismos aleatorios para hacer mini públicos o mini grupos de ciudadanos y ciudadanas para que discutan sobre temas de interés público, ¿no? Eso estaría resuelto así, porque si tú haces una muestra representativa de la ciudadanía, mediante mecanismos estadísticos que sean rigurosos, eso deberíamos hacerlo muchísimo más, pero muchísimo, eso tendría que estar generalizado. Y yo creo que vamos a terminar haciéndolo, porque es la única manera de conseguir que hayan procesos legitimados a una escala humana, ¿vale? Entonces, si tú utilizas mecanismos estadísticamente rigurosos para seleccionar una muestra representativa, fíjense de cualquier cosa, puede ser de una cooperativa, de una empresa grande, pero entonces que eso tiene que estar auditado para que de verdad sea creíble el grupo, y ese grupo, con lo cual ya lo has convocado sin sesgos. Has convocado una pequeñita muestra de la realidad del universo, ¿no? Y ese grupito lo pones a trabajar durante 2 o 3 días para discutir los temas. Ahí va a salir un resultado muy legítimo. Realmente es una especie de mecanismo fiduciario del universo que en términos prácticos es muy difícil de organizar. Entonces, ese mecanismo deberíamos extenderlo. Yo le doy mucho valor, porque hablando con Ricardo ayer por la noche decíamos, cuando trabajas a escalas grandes, a más escala grande, a más te acercas al universo, más legítimo, porque más están todos, ¿no? A más pequeñito el grupo que decide, menos legítimo. La única manera de conciliar escala con legitimidad es hacer grupos aleatorios. ¿Y por qué? Porque los grupos seleccionados aleatoriamente, además de ser una muestra representativa del universo, tiene otra gran virtud, que es el mecanismo más justo que existe para seleccionar personas. Suena un poco raro que lo diga, porque parece que es un cachondeo lo de echar a la suerte, ¿no? Es el mecanismo más justo que existe. Que alguien me diga, ¿por qué es más justo? Porque todos tenemos la misma posibilidad de salir. En Islandia, ¿no? La Constitución, la reforma de la Constitución... No, y en muchos sitios más. En Irlanda, en muchos sitios. 1000 ciudadanos por sorteo, ¿no? Claro. Es verdad que es una sociedad pequeñita, muy homogénea, ¿no? No, pero es que da lo mismo, y a más grande, o sea, es el mecanismo más justo que existe porque todos tenemos la misma posibilidad, la misma probabilidad de salir. Ahora, el mecanismo meritocrático, que sería la alternativa, elijamos a los mejores. Ya sabemos cómo. No conozco todavía ningún mecanismo meritocrático que no esté sesgado, manipulado, intervenido. No conozco. No tenemos toda la misma posibilidad de estar ahí, por muy buenos que seamos. Y si fuéramos capaces de introducir en el sesgo la parte emocional, que es la que falta, que Sí. no vale solo que hagamos sesgo Sí. hombre, mujer, edades, clases, sino lo que el vínculo que tiene con el proceso y mucho más, ¿no? Pero está claro que al final la garantía de que haya diversidad de miradas y entenderlas como una oportunidad, no como una amenaza, ¿no? Es decir, tú no tienes ni idea. O sea, lo que has dicho sobra, que eso ha sido un punto de partida en la participación de mucho tiempo, ¿no? Esa parte de punto de partida de respeto de dónde está cada uno hace posible conseguir algo, ¿no? Pero esa parte emocional, depende qué tema, cómo te toque, independientemente de hombre, mujer, clase social, es la que tendríamos que introducir en la fórmula. ¿Cómo? Una emotion data, o habrá que buscar otro tipo de elemento. También algunos ejemplos de cómo se están
realmente cómo estamos avanzando también en un proceso de esa inteligencia artificial que puede aportar una nueva visión y otro tipo de tecnologías que pueden ayudarnos a ir ocupando esos espacios que vemos que todavía hay resquicios, todavía hay que rellenar todo este mapa. Tengo que hacerme eco también. Yes, Of course. The random sampling. So that Amelie was talking about. So it's a great method for a certain situation, for when you want to do opinion polling from a large public. So typically what's done is that you call, let's say, 2,000 people or 5,000 people, who's going to be the president of the United States, and people say this or that with a certain error margin. So now, if you bringing together what's called the mini public, so you ask people, let's say 200 people in the Basque Country area to come together for a day or two to deliberate about certain issues. Let's say, how do we improve our education system? And there's 3 options to choose from. And people are then provided information about it, and then they deliberate, and afterwards they can be asked, like, would you vote for option 1, 2, or 3? And there's a method developed by Professor James Fishkin at Stanford University, deliberative polling, that's what it's called, deliberative polling. So it uses this notion of random sampling, and then people are brought together and they deliberate, and the idea is that they are more informed after the deliberation because they get information from experts and they're able to deliberate in small groups. And that's great, and he has been implementing this model all over the world, including in Japan after the earthquakes, to ask to find out what the opinion of the Japanese people are towards nuclear power after the earthquakes and so on, and also to find the way, in some countries now this has been implemented in policies that there has to be, I think in Mongolia it was regulated that people have to be always asked before certain laws are being regulated. But so, as I said earlier, so this type of polling mechanisms work well. We have a certain amount of options. Whereas when you want to have create as many ideas as possible and find information that's unknown, that hasn't been exposed to the public yet, that the civil servants might not know about it. So then it's better to use methods like crowdsourcing. If you want to have direct decision making, for instance, over budget, so then you can use direct voting like in participatory budgeting. So you have to think about what the goal is. If the goal is to have a smaller group of people to deliberate for a couple of days, which of course is very costly and requires that those randomly sampled people are actually interested in volunteering their time for 2 days or 1 day or half a day for some issue. Whereas when you think about the costs and the involvement that crowdsourcing needs, that people can participate by just clicking one button. So it's a very different type of process. So you have to think about why do I want to run this participatory process? What is the ideal effect, the result, and what is the best method for doing that? And that's how you can choose the method for your process. Thank you. Tenemos que ir terminando y interesantísima la conversación que sigue generándose. Nos dicen, bueno, realmente se puede ser experto en participación o tener responsabilidades en estos procesos sin tener en cuenta cuestiones que se dan en la realidad como son las brechas, y existen las brechas de género. En este caso nos preguntaban. Para Raúl hay una pregunta que tal vez por tiempo va a tener que ser la última, y porque nos parece que las respuestas van a ser muy enriquecedoras, os pediría que ya cerremos con ella. Hemos hablado de inteligencia colectiva. ¿Cómo veis aprovechar la inteligencia colectiva de las y los empleados públicos para transformar la propia administración y sus estrategias desde dentro? Que sea a través de inteligencia colectiva, pero que sean ellos y ellas los hackers. Pues me parece un tema interesantísimo. De hecho, hoy se está desarrollando un proyecto que se llama GovJam, que es un evento a nivel mundial, pero que hacemos nosotros en el Gobierno de Aragón a través del Centro Aragonés de Diseño, y que este año colaboramos un poco con ellos, y que es diseño de servicios entre funcionarios, ¿no? Son una especie de hackathon de funcionarios trabajando una hipótesis, en este caso especulativa. Pero es que el año pasado estuve en Sevilla en una cosa que se llama HackCamp, que además yo creo que me contactaron a través de Amalio, campamento hacker que montaba el Instituto Andaluz de Administración Pública, y que tuvieron ahí a 4 o 5 días a 30 o 40 funcionarios con algún elemento de alguna persona de fuera y eso, pero como prototipando proyectos con una metodología ágil, en plan de prototipado rápido,
proyectos innovadores para problemas y desafíos comunes que tiene la administración andaluza, que por otra parte el 99% los compartimos todas las administraciones públicas. Y está creando una comunidad de funcionarios innovadores que, bueno, esto de funcionarios innovadores como que suena un poco feo, ¿no? Habrá que buscarle un nombre mejor. Me gusta más lo de funcionarios hackers, por aquí, y yo creo que ahí hay como muchísimo trabajo por recorrer, porque hay mucha gente. Yo hago la cuenta siguiente. En la administración, mirad, yo me hago la cuenta 10-80-10. Hay un 80% de las personas que cumplen su papel, que son buenos empleados y que hacen su trabajo a diario, cotidianamente, y que son la fuerza de trabajo fundamental de la administración. Luego, hay un 10% de baguetes o tal, o de gente que se escaquea, o gente menos capaz o lo que sea, que son los porcentos los que nos ponen mala fama. Pero solo es el 10%, a veces menos. Y luego habría otro 10% de gente muy potente, que se sale de la tabla, súper trabajadora, muy creativa, con una capacidad de innovar, que lo mismo estaría en cualquier empresa del mundo, pero ha recalado, gracias a Dios, en la administración pública, y que son la palanca sobre la que ejercer cambios. Y un 10% son muchos, un 10% son 500.000 de personas en España con ganas de hacer cosas, ¿no? Una última ronda, si queréis, para terminar. ¿Cómo utilizar la inteligencia colectiva teniendo en cuenta que ese colectivo son precisamente las y los funcionarios públicos? So I hope that we will be seeing more and more experiments where we active local and national or regional governments are using participatory practices for trying to tap into collective intelligence of people, whether it's in large scale online, or smaller scale in open collaborative spaces, because there's so many opportunities now, and it's only the limits are our creativity, like how creative and innovative the government can be in designing these type of collective intelligence opportunities for our people to really come together and help us to have better policies and to create a better society for all of us. ¿Alio? Yo creo que las posibilidades que tenemos para salir adelante en aprovechar el potencial de la inteligencia colectiva en la gestión pública depende de un montón de cosas, pero yo he apuntado aquí, voy a hablar de cuatro factores que para mí son importantes. Uno primero tiene que ver con la necesidad de crear marcos normativos y de funcionamiento que permitan más colaboración. No sé la experiencia en eso, no estoy tan seguro en el País Vasco, pero conozco muy bien Andalucía, conozco otros territorios de España y estoy teniendo experiencia hace varios años en temas de innovación en Andalucía, y yo veo que el marco normativo no estimula la colaboración transversal en la administración para nada. Todos los ámbitos están muy, digamos, los lindes están muy marcados, y de hecho, o sea, yo me quedo absolutamente sorprendido como muchas de las cosas que queremos hacer de equipos de colaboración y de transformación multidisciplinarias no se pueden hacer porque las consejerías tienen una serie de limitaciones que hacen que esta no pueda colaborar con la otra. Es impresionante cómo la inteligencia colectiva a nivel de administración, si queremos trabajar para un solo ciudadano o ciudadana, tiene que ser holístico, la gente tiene que hacer equipos interdisciplinarios, porque la inteligencia colectiva se basa mucho en la diversidad, en explotar la diversidad. Y estamos viendo que hay un marco normativo que no estimula eso. Hay un marco normativo que es disfuncional, que es fragmentador y que hace que se funcione como silos. Y eso la inteligencia colectiva no funciona en un entorno así. Lo segundo es un tema que es más complejo todavía, que lo hemos estado hablando con Raúl el otro día, que es esto de la cultura del prototipado. Todo lo que hablamos de que hay que prototipar, hay que experimentar, esta cultura del ensayo y del error, es terriblemente difícil hacer esto en la administración pública. Es terriblemente difícil, ¿por qué? Porque la administración pública vive en un entorno donde el coste político es tan grande del error, el error sale tan caro, porque vivimos en una sociedad de sparring, donde estamos constantemente, los partidos están vigilando el fallo del otro,
no hay una vocación realmente de construcción colectiva, sino más bien es una guerra entre partidos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si tú desde el gobierno quieres experimentar y quieres probar cosas, están a la casa del error y la idea de experimentar no se entiende bien. O sea, ya tenemos muchas experiencias de este tipo, de que se han querido probar cosas y entre los tiburones de la prensa y la manipulación de los partidos de oposición, terminan convirtiendo una cosa que se ha planteado claramente, que es un experimento, en un entorno controlado, para ver qué sale, en como si hubiera sido una decisión tomada. Entonces, ahí hay que delimitar muy bien, por eso han nacido los laboratorios, porque los laboratorios son una coartada para decirle a la gente, oye, esto es un experimento. Como que te permita... Ahí hay un tema súper complicado de resolver. El otro, voy a ser breve, es me parece muy importante la vocación pública. Creo que hay un trabajo que hacer en la vocación pública, y eso es otro tema que a mí me sorprende mucho en la administración, que no haya más proyectos. Debería destinarse mucho más recursos a desarrollar la vocación pública, porque la vocación pública, si hay más vocación pública, vamos a colocar al ciudadano o la ciudadana más en el centro de los procesos, y eso nos lleva de manera natural a la inteligencia colectiva. Y el último punto que sale en todos los debates, que es el liderazgo. Si no hay un liderazgo, si no hay una transformación en el liderazgo hoy en día tiene un problema, el liderazgo público, la administración pública tiene un problema de actitud con C y de actitud con P. Para entender esto de la inteligencia colectiva, hay una falta de sensibilidad, y las que la tienen, los que quieren, no pueden. Y no pueden porque o no lo dejan o porque no saben cómo hacerlo. Entonces hay que cambiar el liderazgo, y el liderazgo necesitamos un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo más humanista, más sensible hacia esto. Y bueno, yo soy optimista, creo que poco a poco, con el cambio generacional, la cosa está mejorando, pero sin un liderazgo que cambie el enfoque, va a ser siempre más difícil. Bueno, eso lo vamos a solucionar mañana. Sabéis que precisamente mañana vamos a hablar de esto, vamos a dedicarle la mañana y queda resuelto, como ha quedado resuelto esta mañana, yo creo, perdonadme la broma, la aplicación de la inteligencia colectiva a nuestro propio entorno, con sus sombras, con sus luces y sobre todo con la ilusión que genera detrás de esto. Ese va a ser el tema, el liderazgo, va a ser el tema al que le vamos a dedicar el día de mañana. Esta tarde vamos a dedicárselo a remangarnos, a entrar en esta dinámica de hacer las cosas absolutamente planificado, aunque lo que vaya a ocurrir en cada uno de los talleres, cualquiera lo sabrá, y estarán Danelis y Orcha con otros compañeros y compañeras, por supuesto, será a la tarde. Y ahora, para terminar, antes de pedir un aplauso para que os agradezcamos el esfuerzo que habéis hecho, voy a decir algo para que aplaudáis el doble. Durante toda la mañana hemos sido el segundo tema más citado en Twitter en el entorno de Bilbao, Trending Topic, y solamente nos ha superado algo que ha debido pasar con la trama Gürtel. Por lo tanto, yo creo que el aplauso, la Gürtel, por el aplauso hay que dárselo realmente para agradecerles el trabajo que habéis hecho. Es que ricasco. Thank you very much. Estupendo.